Bueno, muy buenas noches a todos quienes en este momento se conectan en nuestro muro. Un saludo especial. Tenemos un tema de mucho interés que habíamos pedido y la comunidad médica había solicitado: pancreatitis aguda, a cargo de la doctora Laura Lugo, cirujana general, docente universitaria, y que nos va a hacer una presentación que creo va a ser de mucho interés para ustedes. Doctora, muchas gracias, bienvenido. No sabe todo lo que le agradecemos de poder discutir con usted este tema que tiene mucha inquietud académica en la comunidad de nuestros usuarios hoy. Nos comentan si está bien sonido e imagen. Ahí está perfecto. Entonces, yo soy Laura Lugo, cirujana general de la Universidad del Cauca. Trabajo aquí en el Hospital María Correa, en la Fundación Valle del Lili y en el Isaías Duarte Cáncer. Entonces, vamos a hablar de principios de pancreatitis. Digamos que el tema es muy amplio, pero vamos a hablar un poquito de cada cosa o lo que yo considero importante para el manejo de los cirujanos generales y, por supuesto, de los estudiantes e internos. Entonces, ¿qué es la pancreatitis? La pancreatitis es un proceso inflamatorio agudo del páncreas que varía la incidencia entre 5 a 30 por 100.000 habitantes y que hay un aumento en los últimos años. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico del paciente con pancreatitis? Entonces, un paciente que tiene dolor abdominal, sobre todo en los cuadrantes superiores, que se puede irradiar en banda, en la espalda o en los hombros, que se asocia a vómito. Es muy frecuente, es muy raro que haya un paciente de pancreatitis que no, es que yo no he vomitado nada, yo estoy comiendo de todo, doctora. Eso es exótico. Usualmente el paciente tiene un dolor muy intenso, es un dolor incapacitante, que está escrito en el libro, es como que alivia un poco con posición mayometana, es decir, el paciente se dobla sobre sí mismo y el dolor mejora. Pero es un dolor muy intenso, que se asocia, como les digo, irradio a la espalda, a los hombros, que se asocia mucho a vómito, náuseas, y el examen físico, pues que va a tener el paciente un dolor abdominal en epigástrico, inclusive puede simular un abdomen agudo, o sea, es un dolor bien intenso, y es un dolor en epigástrico que se asocia a distensión y a CIRS también, puede generarse o asociarse, es decir, taquicardia, hipotenso, el paciente se ve mal, digámoslo así. Entonces, básicamente eso, les quería mostrar este signo que se llama de Grey Turner. No es muy común, se muestra porque el paciente hace sangrado, obviamente pancreatitis severa, puede hacer sangrado hacia el retroperitoneo o hacia la región periumbilical, y hay un signo que se llama de Grey Turner y otro de equimosis periumbilical, que les queda de tarea. Sigamos allí. Pero no, eso es bien exótico, se presenta como en el menos del 5% de los pacientes, pero digamos que está descrito en una pregunta corchadora o en una... se puede ver en algunos pacientes. ¿Nos pueden comentar si se está viendo bien las diapositivas del sonido, porfa? Listo, entonces, ¿qué puede generar la pancreatitis? Entonces, lo más frecuente, que vemos un estudio australiano que hicieron pues una tasa, una cohorte grande de pacientes y miraron a ver esos pacientes por qué les había dado pancreatitis. Obviamente esto va a variar de población en población, pero en general los pacientes, la primera causa son los cálculos. Entonces, el 40% de los pacientes, vemos ahí el N, va a tener una pancreatitis de origen biliar. Entonces vemos por qué es muy importante manejar la coledocolitiasis, la colecistitis, porque es como la causa principal. Adicionalmente, tenemos la pancreatitis alcohólica, idiopática, post-CEPER, es decir, al paciente le hicieron una colangiografía retrógrada endoscópica para sacarle un cálculo, para dejarle algún stent, y ese paciente después hace una pancreatitis. Está asociada a medicamentos, corticosteroides, codeína, sapropina, múltiples medicamentos. Entonces habrá que preguntar, en caso de la pancreatitis que no tiene claro el origen, pues porque el paciente se tomó alguna cosa rara. Alcohol mixto con bilis, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, trauma, cáncer de páncreas, disfunción del esfínter de Dones y otras múltiples causas. Pero vemos que las tres más importantes serán alcohólica, biliar, idiopática y post-CEPER. Y eso, pues obviamente, como les decía, va a ser variable en cada población. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? El paciente tiene una injuria pancreática, cualquiera, o el cálculo, o se cerró el esfínter de Body, o le ligaron el ducto del esfínter de Body, o cualquier cosa que le genere una obstrucción pancreática. Entonces vemos en la gráfica número
que el tripsinógeno debiera activarse a tripsina de manera extracelular, es decir, en el tubo pancreático, y esto me sirve a mí para la absorción de los lípidos y toda la cosa. Pero cuando hay una injuria pancreática, eso se produce dentro del asino pancreático, y esas enzimas en el intersticio y dentro de las células me van a generar un daño pancreático. Y esto mismo que estamos diciendo, que se activó el tripsinógeno donde no era, tripsina y que ahí no era, entonces produce pancreatitis, inflamación, activación de otras enzimas como la catepsina B, y todo esto me va a generar al final muerte celular, edema celular y lesión del asino pancreático. Entonces vemos ahí que dice que tenemos una injuria inicial pancreática, se van a activar todas las enzimas, citoquinas, daño vascular, es decir, este daño que empezó dentro de la célula posteriormente va a generar daño alrededor del tejido pancreático, va a activar citoquinas inflamatorias como las de cualquier infección o cualquier otra injuria que active todo el cuerpo, me va a traer citoquinas y isquemia vascular al lecho pancreático, y eso me va a generar necrosis a este nivel y falla de ese órgano. Adicionalmente, esa necrosis, si se sobreinfecta, me va a generar sepsis, y esas citoquinas que se activaron me van a llevar a falla de órganos múltiples, es decir, a falla de otros órganos. Vamos a desarrollar eso más adelante. Entonces, para hablar ya del diagnóstico, ¿yo cómo diagnostico la pancreatitis? Yo la puedo sospechar, pero yo necesito tener 2 de 3 criterios. Ahí está muy clarito. Entonces, el paciente debe tener dolor abdominal característico. Ese es un criterio. Criterio número 2 es la presentación. Yo se la regalo. Después de mandar un crédito, yo se las envío y queda para uso público. Entonces, el paciente debe tener 2 de 3 criterios. Uno, que tenga el dolor, que tenga las enzimas elevadas 3 veces por el valor del límite superior. Si se eleva parcialmente, ya vamos a ver que no es suficiente, y además debe tener 2 de los 3 criterios. Y adicionalmente, si es un paciente raro que como que notamos que tiene y resultan haciéndole una tomografía y le encuentran ahí la pancreatitis, entonces yo puedo, o eso me puede ayudar al diagnóstico. Entonces, ¿cómo yo diagnostico la pancreatitis? Que tenga 2 de esos 3 criterios. Y si obviamente, como les digo, tenemos ese caso raro, que el dolor es sugestivo, pero que no le dieron las enzimas, pero que yo cómo hago, entonces de pronto le tomo una imagen y eso me va a ayudar para el diagnóstico. Es importante tener en cuenta, ahí no se va a ver muy bien en la presentación grandota, pero que hay otras cosas que me van a elevar los niveles de amilasa y de lipasa. Es más específica la lipasa. Vemos que la lista del lado de acá, que es de la lipasa, está más cortita, es decir, hay menos factores que me elevan la lipasa de manera que no sean pancreatitis, de manera equivocada y algo así para mi diagnóstico. Entonces es más específica la lipasa, pero también es un estudio más costoso. Por ejemplo, aquí en el hospital no disponemos de lipasa. Entonces yo con la amilasa me bandeo, porque ya dijimos que el paciente para el diagnóstico debe tener dolor típico y otros cambios. Entonces, ¿qué otras cosas me elevan la lipasa? Entonces es importante tener en cuenta que además de la pancreatitis, el que el paciente tenga otra alteración pancreática, cualquier alteración de la vía biliar, obstrucción intestinal, apendicitis, embarazo ectópico y cualquier inflamación a nivel de las glándulas salivares, porque hay una isoenzima similar a amilasa salivar. Entonces, si yo le tomo al paciente la muestra de sangre y tiene una parotiditis, tiene otra infección en las glándulas salivares, me van a dar positivo, si no necesariamente quiere decir que el paciente tenga pancreatitis. Por eso tiene los criterios diagnósticos. Entonces, todas esas cosas, miren que está hasta la cetoacidosis diabética, el cáncer de pulmón, el cáncer de ovario, el VIH, el trauma craneoencefálico, todas esas cosas me pueden terminar elevando la amilasa. Es decir, que no toda amilasa positiva es igual a pancreatitis. Ya revisamos eso previamente. Y la lipasa también me puede pasar lo mismo, cáncer pancreático, otras obstrucciones, entonces es importante tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, ya el paciente estamos seguros que tiene pancreatitis, es decir, que hicimos todo un estudio, ya le tomamos la amilasa, nos salió positiva, aparte tiene el cuadro, ahora ¿qué vamos a hacer? Entonces, eso se clasifica, la clasificación ha cambiado, pero digamos que la más actual o la más aceptada actualmente es la clasificación de Atlanta, que es una clasificación donde se unen en Atlanta pues múltiples expertos en pancreatitis y dicen, bueno, ¿cómo vamos a organizar esto? Entonces, ellos dijeron que yo puedo tener una pancreatitis aguda leve, que es la pancreatitis en la que yo no tengo insuficiencia orgánica y no tengo complicaciones ni locales ni sistémicas. Es decir, el paciente no está séptico, no está inestable,
y no tiene complicaciones locales, que te la vamos a ver a continuación. Pancreatitis aguda moderadamente grave. Es el paciente que puede tener complicaciones locales o sistémicas, es decir, puede estar séptico, inestable, hipotenso, o puede tener insuficiencia transitoria de órganos menos de 48 horas. Es decir, el paciente me llegó a mí con falla renal, pero yo lo reanimé y ya su creatinina está normal y ya está orinando y ya está bien, y ya pasaron 2 días. Entonces, de pronto podríamos clasificarlo como aguda moderadamente grave. Y la pancreatitis aguda grave es el paciente que tiene una insuficiencia orgánica, como diríamos, por ejemplo, la falla renal, pero es un paciente que más de 48 horas persiste esta afectación de órganos. Entonces, ¿cómo es que yo voy a mirar eso de la afectación de órganos? O sea, ¿cómo yo me doy cuenta que el paciente tiene o no, para poderlo clasificar, si tiene afectación de órganos o no? Entonces, aquí hay muchas escalas, han habido el Ramson, han habido el Apache, pero digamos que la que estamos usando más actualmente es la escala de Marshall, porque es más sencilla. Yo no pretendo que nadie se la aprenda de memoria, para que sepan que existe y que es, digamos, que lo que últimamente se está usando. Entonces, pero cualquiera de los que usen está bien. Hacerle un Apache al paciente también está bien. Lo que pasa es que el Apache incluye la edad, y acuérdense que una abuelita de 70 años puede tener pancreatitis, y pues esta abuelita y tiene pancreatitis, pero eso no le va a dar la severidad, y el Apache la condenaría a tener una pancreatitis severa de pronto sin serlo. Entonces, eso es un asunto importante. Mientras aquí en el Marshall solo tenemos los órganos de los que estábamos hablando de la falla de órganos. Igual hay que tomar los gases del paciente. Entonces, pancreatitis igual a gases, fijo. Porque tenemos que tomar, miren que el primer criterio es la PAFI. Entonces, ahí le tomo los gases, miro si la PAFI está alterada, y eso le va a dar un puntaje, según que no tan alterada esté. La creatinina, que obviamente si el paciente tenía falla renal previa, pues no va a ser como la mejor idea, pero la mayoría de pacientes son jóvenes y le va a servir. Y ahí luego incluyen la tensión arterial sistólica. Entonces, si estaba hipotenso, respondió a líquidos, no respondió a líquidos, y si tenía acidemia severa o no. Entonces vemos ahí que eso le da un puntaje, y ya con un Marshall superior a 2 yo voy a considerar que el paciente tiene un fallo de órganos. Entonces ahora tendré que clasificarla si responde 48 horas o no. Entonces, tenemos lo principal, ya para hablar del manejo, es la reanimación hídrica. O sea, lo principal es que el paciente necesita mucho líquido. ¿Y qué es mucho líquido? Que ¿cómo yo voy a definir qué tanto líquido va a poner a mi paciente? Entonces, tenemos como 2 opciones. O realizar una reanimación dirigida por objetivos, que lo vamos a ver a continuación cómo se hace, o realizar una reposición agresiva con lactato de Ringer o malar lactato de Ringer. La única excepción es que el paciente, de pronto, si es diabético, no sea tan buena idea, y si es por hipercalcemia, la pancreatitis, que no la hemos mencionado, es una posibilidad. Pero si no es diabético y no tiene hipercalcemia, pues yo mejor lo reanimo con lactato de Ringer. Obvio, si no hay, pues la salina siempre será nuestra amiga, entonces salina. Esa reposición agresiva con líquidos debe ser limitada a las 24 o 48 horas. ¿Qué es agresivo? Entonces ellos sugieren que usemos más o menos 5 ml por kilo hora. Es decir, que para un paciente de 70 kilos más o menos, eso le va a dar 350 cc hora a 700 cc hora. O sea, líquido sin miedo, bastante. Y obviamente más en algún paciente que sea joven y no tenga ningún antecedente y que esté con criterios de severidad, porque yo voy a decir, este paciente me va a aguantar, me va a responder la reanimación, esto le va a ayudar a mejorarse, y si está críticamente enfermo, pues más bien tendiente al 10 que al 7, ¿no es cierto? ¿Cómo lo manejo yo aquí? O yo que hago aquí en este hospital, que no hay bomba, que nadie le va a poner los bolos, entonces yo arranco poniéndole un bolo de 500 cc y dejando los líquidos de mantenimiento altos. Es lo más frecuente que lo hagamos así y que no hagamos la severa aquí. ¿Por qué? Porque nosotros aquí, pues en el servicio de urgencias, en el servicio de medicina interna, pues no somos una UCI. Entonces nosotros tendremos que manejarlo un poquito más cortico y definir si vamos a remitir al paciente a UCI o no, donde le puedan hacer estas cositas. Ya vamos a ver por qué. Siguiente. Porque es mejor hacerlo dirigido por objetivos, y ojalá sea un seguimiento cercano, se haga dirigido por objetivos, y para eso obviamente necesito una UCI porque voy a tener mi paciente monitorizado. Entonces, ¿cuáles son esos objetivos?
que el paciente no esté taquicárdico, que tenga una media aceptable, que no esté hipotenso, que tenga una diuresis buena, 0,5 o un cc hora, un cc kilo hora, que recupere el hematocrito. Obviamente el paciente va a estar deshidratado, puede tener un tercer espacio, un líquido pues intraabdominal, entonces eso le va a concentrar el hematocrito. Yo que quiero que mi paciente recupere ese valor de hematocrito, no me puede llegar con el hematocrito de 50. ¿Y cuál es mi propósito? Devolverlo a un valor de hematocrito normal. Y también que se normalice el boom. Entonces eso obviamente tomando el exámenes cada 6 horas y siendo muy insistente, y pues eso es difícil de hacerlo en un servicio de urgencias como el de nosotros, pero junto a una UCI sí. Entonces yo tengo que ver a cuál lo voy a mandar a la UCI para hacerle esto, o a cuál lo puedo manejar con una reanimación hídrica fuerte y más bien manejarlo como una no complicada, y para eso me va a servir el Marshall. ¿Por qué? Pues vemos, este es un artículo nuevo en Critical Care 2018, en que de pronto todos los artículos de reanimación en pancreatitis van a estar basados en los pacientes éticos, porque es la mayor población y donde cogen los pacientes para hacer cohortes grandes de reanimación. Entonces esta cohorte, este estudio, que es un poquito de esos como muy particular intensivo, pero me gusta mencionarse porque miren que viendo el Michelin ahí muy bello, está súper reanimado, bien gordito, ya casi se está hinchando, está bien, súper reanimado. Pero entonces, ¿qué pasa? Si yo me paso en esa reanimación y no hago una reanimación por objetivos, me pongo líquido al paciente como si no hubiera mañana, entonces tenemos que tener en cuenta que eso le va a generar unas complicaciones al paciente. Entre eso, edema pulmonar, falla hepática, aumento de la colestasis, los gastrointestinales, pues va a peorar la citis, va a generar hilio, me va a generar transferencia bacteriana en ese hilio, me va a disminuir la circulación del lecho esplácnico y me puede generar un síndrome de compartimento abdominal, que es un tema bien interesante. Dando líquido también lo puede generar algunas complicaciones de edema intersticial renal y que ya el riñón no me responda a mi reanimación, y obviamente falla cardíaca, disfunción diastólica, falla de la contractilidad y edema cerebral. Entonces, como que sí o no, entonces hay que hacerlo por objetivos, de lo que estábamos hablando, y que para lo que probablemente el paciente necesite una UCI. Sigamos allí. No es que todas las pancreatitis van a ir a UCI, pero sí el paciente que tiene Marshall superior a 2, pues tendrá que ir a una UCI para poder hacer todo lo que acabamos de decir. Entonces, ¿qué le vamos a monitorizar? Los signos vitales, la saturación de oxígeno, la diuresis, los electrolitos, la glicemia, medir la PIA, porque de pronto le da hipertensión intraabdominal, ¿no es cierto? ¿Cómo se mide la PIA? Recuérdense que la única manera de medir la PIA es con un paciente sedado, relajado en la UCI. No le puede medir la PIA a un paciente despierto porque no le va a servir de nada. Entonces, ya hablamos del primer pilar, que lo podríamos resumir en reanimación agresiva y que cada quien mirará cómo lo hace, pero si el paciente tiene criterios de seguridad, deberá hacerse en UCI. El siguiente pilar del manejo de la pancreatitis pues es la analgesia, el control del dolor, obviamente con opiáceos. Este no es un dolor que le calma al paciente con dipirona, a un paciente que requiere fuertes dosis de analgesia. Algunos estudios han demostrado que el tramadol puede aumentar el tono del esfínter de Oddi, entonces uno prefiere usar meperidina. Pero ¿qué pasa? La meperidina en la vida media es un poquito cortica. Entonces, en últimas podemos usar morfina, hidromorfona, todos estos de fentanil si el paciente lo necesita y el dolor es muy intenso, cualquiera de estas cosas, pero vamos a necesitar un manejo bien fuerte para el dolor de este paciente porque es un dolor muy intenso. Sigamos allí, pues dependerá de cada caso, ¿no? Habrá que titular. Entonces es muy importante la nutrición. En la pancreatitis debe favorecerse el inicio de la dieta temprana. Entonces, ¿cómo es que es lo del inicio de dieta temprana? Dentro de las 24 horas, si el dolor disminuye y los marcadores inflamatorios están mejorando. Entonces, aplica más para nosotros el paciente con pancreatitis leve. Pero ya en 2 días el paciente está mejor, ya está pues tiene hambre, se siente bien y ya no está vomitando. Entonces, en estos pacientes es que sugieren ellos que les demos nutrición temprana. Es decir, si ya le quitó el vómito, dejémoslo comer. Si el paciente mejoró el dolor, ya no está vomitando, que coma. Deberá obviamente empezarse con una dieta líquida, vigilar tolerancia, que se baja en residuos, baja en grasa, suave, y verificar que el paciente pues no tolere. Y si no, pues me devuelvo a darlo sin viola. Siguiente. En el paciente que está grave, críticamente enfermo, supongamos que tocó intubarlo, que está muy malito, pues puede requerir colocar la nutrición por sonda o nutrición por sonda nasogástrica o nasoyeyunal. Eso ya se ha demostrado que es lo mismo, no es importante, con una moderada calidad de la evidencia que es mejor nutrir al
paciente, no dejarlo en ayuno persistentemente. Hay que, digamos que abogar por la nutrición temprana de mi paciente. Pero si pasaron 48, 72 horas, ya va para los 5 días y para nada que se mejora, nada que tolera, tiene ilio, no tolera la nutrición, nada de esas cosas, pues ¿qué tocará hacer? De pronto el paciente será candidato a poner la nutrición parenteral. Como vemos, en lo posible no, o sea, todos nos están enfocando a que tratemos de darle nutrición temprana al paciente por la vía enteral. ¿Por qué la vía enteral? No, o sea, al yo darle nutrición por vía enteral es me va a favorecer muchas cosas. Uno, que no haga la translocación bacteriana, que se muera menos la mucosa intestinal, menos agresión a ese nivel y muchas otras cosas que son ventajas de la nutrición enteral por las que yo siempre debo tratar de abogar. Entonces, este es un estudio pues, reciente, de febrero del 2019, la guía ESPEN, que es como la guía de nutrición europea, que sugiere que la nutrición enteral temprana pues, será para todo paciente de cirugía gastrointestinal, para todo paciente con trauma craneoencefálico, con cualquier tipo de trauma, lesión vascular, incluir el de pancreatitis severa, pues será el paciente que debe recibir nutrición enteral temprana. O sea, no es algo que yo debe dejar diferir pues, por toda la vida. Sigamos allí. Entonces, en cuanto al manejo, si el paciente tiene una pancreatitis por cálculos biliares y tiene colangitis, sí hay urgencia de hacerle el CEPER en menos de 24 horas. Pero yo tendré que mirar si es que el paciente tiene pancreatitis severa, y por eso está en CIRS, o si realmente tiene colangitis, es decir, está marcadamente entérico, tiene signos de colecistitis y de colangitis. Yo sospecho que por eso es que no se mejora, entonces, bueno, ese sí que sale el CEPER urgente. De lo contrario, pues será mejor esperar a final el proceso y después ver si necesita o no CEPER versus colágeno resonancia, según el caso, pero eso ya viene más con el manejo de la polidocolitiasis. Y obviamente, si la pancreatitis fue biliar, el paciente no se puede ir del hospital sin que le saquen la vesícula hasta el final, así sea difícil, así haya inflamado el páncreas, así tenga inflamado el peritoneo, así haya estado muy malito, el paciente no se puede ir para la casa con vesícula. Sí tiene cálculos en la vesícula. ¿Por qué? Pues ya le dio una pancreatitis, o sea, ya le pasó lo peor que le podía pasar con los cálculos, ya para qué le vamos a dar papaya y que le dé otra. Definitivamente no es una opción. El paciente debe irse a su casa sin vesícula, inmediatamente esté mejor de la pancreatitis. Y esto pues está en las guías y tiene un suficiente nivel de evidencia, vemos ahí moderada calidad de la evidencia. Sigamos. Entonces, ¿a cuáles yo le voy a tomar una tomografía? No sé si han oído del tema, pero todo el mundo dice, ay, no, pancreatitis está. No es así. Entonces, el paciente con una pancreatitis aguda grave, que está séptico y que en 72 horas después de que yo lo reanimé, lo analgésico, le hice la nutrición, el paciente no se ha mejorado. Entonces, ese paciente es el que hay que llevar a TAC para ver si tiene necrosis pancreática o alguna complicación extrapancreática o complicaciones locales que vamos a ver a continuación. Entonces, hay una clasificación tomográfica de la pancreatitis, que es la escala de Baltasar, que en el mismo estudio donde Baltasar se inventó esta hermosa escala, decidió que obviamente a peor complicación en el TAC, o sea, si el paciente tiene más necrosis en el TAC, eso se asocia a mayor mortalidad, mayor del 50%, vemos en la Baltasar E. Si el paciente tiene gas retroperitoneal, o sea, asociado a la necrosis y tiene múltiples colecciones líquidas. Entonces vemos, empieza en A, páncreas normal, aumento focal o difuso del tejido pancreático, sería un B, en la C, inflamación peripancreática, en la D, una sola colección líquida y en la E, múltiples colecciones líquidas y gas, que ya me indica que el paciente tiene una necrosis marcada del páncreas. Eso aumenta mucho la mortalidad. ¿Sigamos ahí? Entonces, ¿qué relación tiene esto? ¿Esto para qué me sirve? Este es un artículo muy bonito en New England Journal del 2016 que me muestra que hay dos tipos de pancreatitis, como para que retomemos otra vez lo de aguda, severa, complicada o no complicada. Entonces, a mí me da pancreatitis aguda y el 80 al 85% va a tener una pancreatitis intersticial, es decir, antes solo va a ser edema. Va a tener una falla de órganos transitoria y puede tener colecciones líquidas y su mortalidad va a ser menos del 2%. Yo espero que el paciente mejore o le puede dar una complicación local posteriormente, pero es poco probable. ¿Qué pasa? Si el paciente ya en el 15 a 20% de los casos el paciente puede hacer necrosis pancreática. Entonces ahí sí ya viene el problema. De esas necrosis pancreáticas, en las 2 primeras semanas puede pasar que el paciente tenga una pancreatitis moderadamente severa, que tenga falla de órganos, pero que responda, su mortalidad va a ser menor del 5%. Y si el paciente después de las 2 semanas persiste con falla renal, con falla pues, de múltiples órganos, falla renal,
ventilado, maluco, que le hicieron traqueostomía, tiene el abdomen abierto, está maluquito, entonces ya obviamente el paciente lleva 2 semanas enfermo y ese sí tiene un 15 a 20% de posibilidad de fallecer. Entonces vemos que la mortalidad va a estar dada por varias cosas. Si el paciente hace una necrosis estéril, pues su mortalidad va a ser menor del 10%, puede hacer una necrosis amurallada, que es eso que dice Wall of Pancreatic Necrosis, o el paciente puede hacer una necrosis infectada y ese será el que tenga 30% de probabilidad de morir, porque pues, es una cosa bien compleja que vamos a ver a continuación. ¿Sigamos ahí? Entonces vemos que, para resumir otra vez el manejo, que es lo que más me interesa que les quede guardado, es que obviamente las primeras 24 horas, pues agresiva reanimación con líquidos, nutrición enteral al día 5 no ha tolerado, pues hasta pronto me paso un parenteral. Antibióticos solo si se documenta una infección, yo estoy segura que usted está infectado. La pancreatitis no se maneja con antibióticos, solamente es como deje que su páncreas repose, reanímelo y un mes más de la analgesia. No todas las pancreatitis se les pone antibiótico, solo el paciente que tenga una infección documentada. Y si tiene una necrosis o una otra complicación local, pues tendremos que manejársela entre las 4 y las 6 semanas. Pero, entonces, en cuanto a la mortalidad, ya vemos en qué casos se presenta más, obviamente más severidad, más complicaciones, pues más mortalidad. La mitad de las muertes van a ser las 2 primeras semanas y se van a asociar a la falla multiorgánica. Y la otra mitad se puede asociar a las infecciones pancreáticas y estapancreáticas. Entonces, ¿cuáles son esas colecciones? Hemos hablado de complicaciones locales y no hemos dicho como nada. O sea, sí, complicaciones locales, ¿y qué es eso? Entonces, tenemos una, digamos que aguda, que sería la colección líquida peripancreática. Es el líquido peripancreático sin necrosis, se da usualmente durante las primeras 4 semanas y no cumple características de ser un pseudoquiste pancreático. En el TAC se va a ver como una colección heterogénea, con líquido, sin pared, y va a estar adyacente al páncreas, pero no con compromiso pancreático como tal. Sigamos. Entonces vemos aquí, este es nuestro amigo páncreas aquí, vemos que tiene un líquido por aquí difuso, pero que eso no está como encapsulado, solamente son colecciones líquidas peripancreáticas. Sigamos. Entonces, ¿qué es un pseudoquiste pancreático? Es también una colección líquida, pero que está bien encapsulada, con ninguna, sin necrosis, pero está encapsulada y suele suceder después de las 4 semanas del inicio de la pancreatitis. Entonces, esto era lo que se refería con las complicaciones tardías después de las 4 semanas. Entonces, en el TAC se va bien circunscrito, ovalado, redondo, con densidad de líquido y sin sólido y encapsulado. Sigamos. Eso es un pseudoquiste, bueno, más bien 2. Vemos que aquí tiene una bolísima, grandota y allá otra. Entonces, así se ven los pseudoquistes pancreáticos. Sigamos. Entonces, ¿qué hacen con un pseudoquiste? Se le pone un dren guiado por TAC o guiado por ecografía y se le hace un drenaje hacia afuera con un drencito, se drena y ya. O le podemos hacer un drenaje transgástrico también, digamos, que está aquí. Entonces, por el estómago, obviamente eso tiene que tener unos criterios, pero algunos endoscopistas van a poder hacer un drenaje transgástrico si el pseudoquiste mide más de 6 centímetros y se recuesta sobre el estómago, lo que gracias a Dios es bastante probable, y es más cómodo para el paciente, le pone un stent metálico que drena el pseudoquiste a la cavidad gástrica y listo. Después de que dejan de drenar, le quitan el stent y chao, se mejoró. Es un poquito, uno suena como que no le cae en la cabeza, pero les va bastante bien a los pacientes. Sigamos. Entonces, la pancreatitis necrotizante, ya vimos las 2 colecciones líquidas, aguda y la posterior, que podría ser el pseudoquiste. Y la pancreatitis necrotizante, pues será obviamente el que tenga necrosis pancreática, en el TAC se va a ver como áreas que no captan el contraste, y persistencia de colecciones necróticas o necrosis amurallada. Vamos a verlo a continuación. Entonces, el paciente tiene necrosis pancreática, o sea, yo hice un TAC y veo que hay áreas que no captan el contraste. Entonces, ahora yo puedo hacer, si yo sospecho que eso está infectado, es decir, el paciente sigue con SIRS, no se ha mejorado, tiene fiebre, está con leucocitosis, ¿qué vamos a hacer? Entonces, habrá que funcionarlo guiado por TAC para yo definir si ahí hay o no infección. Ojalá yo lo confirme con un gramo con un cultivo y tendré que iniciar manejo empírico. Si me da positivo y está infectado, entonces lo sigo manejando antibiótico, le doy todos estos manejos que estamos diciendo como radiológicos, en lo posible no olvidarlo, pero si el paciente sigue marcadamente inestable, pues de pronto va a ser un paciente candidato a llevar a cirugía. Vieron que yo soy cirujana, esto es un tema de cirugía y hasta ahorita
como a la diapositiva número 30, estamos hablando de cirugía. O sea, lo último es eso. Última opción. Miren que ya bajó, ya le dio antibiótico, ya le dio tiempo, no se ha mejorado, entonces allá sí está la opción quirúrgica de último. Entonces, lo pusieron y le dio negativo, entonces de pronto si todavía sospecha que está infectado, le reinicie la haga de nuevo una punción para verificar, pero si eso le dio estéril, ni siquiera es necesario seguir los antibióticos porque usted ya confirmó que eso no es una necrosis sobreafectada. Entonces vemos aquí cómo se ve la necrosis. Miren que se ve donde iba el páncreas del paciente porque ya prácticamente lo comió todo, pero vemos aquí que hay tejido con burbujas de gas en el interior y ahí están resaltaditas con las estrellitas, con las flechitas, perdón. Entonces vemos que hay gas dentro de esas colecciones y que son distintas, o sea, no se ve como se ve una colección líquida, sino que se ve como un contenido mixto. ¿Sigamos ahí? Entonces, ¿cuál es la necrosis aguda? Pues el paciente que en agudo hizo una pancreatitis y tiene una colección con densidades variables, como estábamos diciendo, pero sin pared, que puede ser intra o extrapancreático. Sigamos. Entonces, ven ahí, aquí el paciente tiene una intrapancreática que está resaltada con las flechitas. Vemos que adentro no se ve como si solo hubiera líquido. Miren que al lado tiene la vesícula y se ve que la densidad de la vesícula, que es bilis, liquidito normal, es distinta que dentro de esa colección. Dentro de esa colección se ve como el lema que tiene detritos. Sigamos. Entonces, también existe la necrosis well-off o necrosis encapsulada, que es una colección madura, necrótica, que se da usualmente después de las 4 semanas, en la que hay necrosis, pero hay densidad líquida, no líquida y con una pared. Sigamos. Y se va a ver así. Miren que está con áreas como de gas adentro y se ve toda la colección encapsulada, pero adentro, o sea, esto le pasó al paciente porque hizo una necrosis y ahí todo eso se encapsuló. Sigamos. Entonces, ¿a quién es que lo va a operar? Nada que hablamos de operar al paciente. Entonces, si tiene síndrome compartimental, le di manejo al síndrome compartimental, le puse la sonda vesical, le di diurético, le hice todo lo posible y nada que frente me mejora, pues de pronto tocará operarlo para abrirle la barriguita. Si el paciente tiene una necrosis infectada y no respondió al manejo antibiótico o está muy sintomático, puede tocar operarlo, debridarlo. El tejido, obviamente, en cada cirugía debería dar todo el tejido que esté necrótico y desvitalizado, conservándole ojalá alguna cantidad de páncreas. Obviamente, el paciente que hace una pancreatitis severa es riesgo de ser diabético porque hay los que no les queda casi nada de tejido pancreático y después va a tener que ser suplementado con enzimas digestivas o insulina. Y, pues, obviamente, después de que yo lo debrido, lo estoy condenando prácticamente al abdomen abierto, porque será un paciente que haya que operar varias veces, que toque debridarlo, que puede coleccionar, puede hacer sangrado, puede hacer fístula pancreática, puede hacer hernias incisionales y insuficiencia pancreática, que ya la acabamos de hablar. Entonces, conclusiones en los pilares del manejo, que será reemplazo líquido, analgesia, monitorizar a mi paciente y hacerle una adecuada nutrición a mi paciente. Vamos. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lugo. Muy amable, excelente conferencia. No sé si hay preguntas en el auditorio. Yo sí quisiera preguntar, toda una vida nos formamos como estudiantes diciendo que lo básico era el reposo de la glándula quitando la vía oral. Ajá. Usted ahora plantea que la tendencia es como a darle inicio a vía oral temprana al paciente. Así estamos ya que hay que poner a comer al paciente con la sintomatología ahí todavía en descenso. Por eso estábamos diciendo que Tendrá que ser el paciente que esté mejor clínicamente, es decir, el paciente que tolera la vía oral. Entonces, estamos hablando del paciente que dice, tengo sed, tengo hambre, ya no vuelvo a vomitar, pues a veces hay que darle comida, porque se hicieron estudios de eso, ganando los pacientes 5 días sin comer nada y otros que sí comían y pusieron a ver quién se había mejorado más rápido, quién se había muerto más rápido, se dieron cuenta que era lo mismo. Inclusive que podía ser mejor nutrirlo para que tuviera proteínas y pudiera responder a esa injuria que dejándolo sin comida 5 días. Entonces, de pronto será mejor autorizar la vía oral al paciente. Eso contamos con el que no está vomitando y está mejor del dolor. El que todavía tiene dolor y todavía tiene vómito, por supuesto que no será candidato para iniciar nutrición oral temprana, pero de pronto sí una enteral por zona. Aquí uno ve que
Si le pone poquitos líquidos, el paciente tiene mala evolución. Y si le pone muchos también. Sí, Y no siempre uno consigue un cupo de cama para cuidado intensivo. ¿Qué variable hemodinámica le daría usted valor para el seguimiento de ese paciente? entonces lo dijimos. Diuresis, supresión. ¿Qué le- Tendríamos que hacer, decía, me acuerdo mucho que uno de los profesores decía que la UCI no era el sitio. O sea, lo más importante de la UCI son las personas. Entonces, ¿qué le hacen en la UCI al paciente? Pues el paciente tiene más auxiliares y ¿qué hace esa auxiliar? Mirarle cada hora la diuresis y mirarle los signos vitales. Entonces, ¿qué haría usted? Verificar que la taquicardia mejore, que la hipotensión mejore, que la diuresis esté fluyendo y, por supuesto, que los paraclínicos también mejoren. Es decir, que el PUM, la creatinina, el hematocrito vuelvan a valores normales y eso será lo que yo puedo monitorizar y para eso no hemos mencionado nada de la UCI, ni la línea arterial, nada, no se puede hacer con la manito. Entonces, todas esas cosas las podemos hacer si no tenemos un cupo en UCI para garantizarle eso al paciente. La discusión eterna, antibióticos profilácticos en pancreatitis Definitivamente frente a la está evolución. demostrado que no mejora la mortalidad y que si es un paciente que va a tener complicaciones posteriores, usted sabe, estoy aumentando la tasa de resistencia antibiótica, le estoy quitando una opción terapéutica al paciente cuando sí tenga una sobreinfección. Entonces, definitivamente hay análisis pues, de eso que ya han mostrado que no, la pancreatitis no se maneja con antibióticos. A no ser que yo esté segura que el paciente tiene otro foco, es decir, que tenga colangitis o que tenga una necrosis sobreinfectada, que ya dijimos que se comprueba haciendo una punción guiada portal. Pero de lo contrario, no se usa el manejo como empírico de la pancreatitis de la antibiótico. Por si de pronto se complica, coloquémoslo. No se complica, no le sirve. Bueno, ¿preguntas, auditorio? ¿Alguien? Bueno, doctora, muchas gracias. Muy amable. En 8 días, otro tema de interés en los jueves médicos del Hospital Mario Correa Rengifo. Un aplauso para la doctora Lugo. Terminamos por esta vez.